Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí de nuevo en mi canal. Hoy en día les voy a dar un nuevo método para hacer jabón como parte del curso de jabonería que les voy a dar. El jaboncito que haremos hoy va a ser un jabón de pepino. Para ello vamos a usar 40 gramos de glicerina de base blanca. También podemos usar un jabón Dove original de base blanca. O Palmolive también puedes usar. Ponemos nuestra escala en kilogramos y pesamos 40 gramos de glicerina blanca. Y si usamos el jabón, usamos la mitad del jabón. No se preocupen, esto no es así como una regla milimétrica que un gramo más, un gramo menos no va a afectar. Va a cambiar tal vez la consistencia un poquito, pero no es que va diametralmente a salirle otra cosa. O sea, les va a salir el jabón. No tengan miedo. Arriba, vamos a hacerlo. El jabón de pepino que vamos a hacer mejora la piel, la apariencia de la piel en general, porque contiene agua, aceites naturales, vitamina E, A y C. Y estas propiedades lo convierten en un jabón hidratante y rejuvenecedor. Yo le agregué un poquito más y le ajusté 40 gramos porque quería sacar 2 pastillas. Para este proyecto vamos a usar aceites esenciales que básicamente son olores naturales. Y aquí tenemos una gama de estos. Y estos son florales, sin embargo opté por uno no floral. Opté por lemongrass, me pareció más apropiado, más fresco el olor para que tuviera más relación con el pepino. Aquí les estoy mostrando unos moldes que compré en el Walmart. Valían alrededor de $3.90 y pico, como $4 o 2 y pico, $4 póngale. Estos hay que curarlos como quien dice la primera vez que los usamos. Unos tienen forma de rosas, de abejitas, para los diferentes tipos de jabón que hacemos. Si es de miel, si es de flores, si es con olor a rosas. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser medio pepino o un tercio de pepino, dependiendo del tamaño. Si es muy grande, un tercio. Y lo vamos a picar en pedacitos. Y con cáscara y todo, no lo vamos a pelar. Y este va a ser lo que va a convertir nuestro jabón en un jabón de pepino. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser licuarlo. Yo lo licué en un NutriBullet. Puede ser en la licuadora, puede ser en el procesador de alimentos. El asunto es que quede licuadito. No le va a agregar agua ni nada y lo vamos a licuar sin agua, así, el puro pepino. Ya aquí lo tenemos licuadito, bien mezclado. Esto también le va a dar un color verde a la base de glicerina con que estamos haciendo el jabón. Una tonalidad muy bonita que no va a necesitar tener ningún colorante. A propósito de colorantes, nosotros
Usaremos colorante vegetal, el mismo que se usa para los postres y eso, cuando lo usamos. Aquí vamos a colocar una hornillita y que tenemos para esto nada más. Y aquí vamos a poner una ollita encima. Y aquí mismo en esta ollita es que vamos a fuego medio alto. Al inicio vamos a echar nuestros 40 gramos de glicerina blanca. Esto va a empezar a derretirse muy rápido, lo vamos a tapar. Una vez que esté derritiéndose, le bajamos el fuego a medio y o abajo. Y ya cuando derrita completamente vamos a empezar a agregarle los demás ingredientes. No lo vamos a dejar sobrecalentar, es apenas un hervorcito para que él derrita. También tengo que decirle que este procedimiento se puede hacer en el microondas. Aquí ya está derritiéndose, como pueden ver ya prácticamente está derretido. Empieza a ponerse un poquito espumoso. Y es aquí cuando empezamos a agregarle el resto de los ingredientes que lleva cualquier jabón. Por cierto, aquí se me olvidó ponerle el aceite esencial de lemongrass. Este era el momento en que debía ponérselo, pero igual se lo agregué al final, ya en los moldes. Pero lo ideal es agregarlo aquí. Cualquier esencia que se le va a echar se le agrega aquí. Estos son mis moldes que los recorté para hacerlos más fácil de usar, porque todo junto es como muy difícil de usar. Entonces los recorté todos para usarlo independientemente cada uno. Además está decirle que también pueden usar cualquier otro recipiente para moldear sus jabones. Luego verán en el transcurso del curso las otras opciones que yo les voy a dar. Para moldear sus jabones no necesariamente uno comercial, sino uno que nosotros recojamos de algún recipiente, que reutilicemos, que reciclemos y mejor para todos así. Aquí estamos ya mezclando nuestro jabón que hemos licuado con la glicerina ya derretida. Lo mezclamos bien y aquí es donde se le debe poner su esencia, el aceite esencial para darle aroma si se le pone, porque esto es opcional. También si llevara colorante, que en este caso no lo lleva porque el pepino da un bonito color verde, se le agregaría en este momento un colorante, unas 4 o 5 gotas de un colorante vegetal, del mismo que usamos para el merengue, para el betún de los queques. Ese es el mismo que usaríamos si le ponemos algún color a nuestro jabón. Aquí tengo ya listos mis moldecitos para ir agregando esta glicerina líquida, derretida. Ella tiende normalmente a solidificarse muy rápido. En unos 30 minutos generalmente ya está duro el jabón y se puede desmoldar. Incluso usted puede ayudarse, si quiere hacerlo más rápido, puede refrigerarlos por un ratito y van a estar más rápido. Como yo les decía antes, había que curar el molde la primera vez antes de usarlo. Aquí estoy usando aceite de oliva, pero puede ser cualquier aceite en spray o así, untado en una toallita, servilleta o algodón, y con esto vamos a pasar bien al molde por todos los recovecos. Y esto es lo que llamamos curarlo. Solo una vez lo vamos a hacer para que él nunca se tienda a pegar, el jabón al molde a la hora de desmoldarlo. Ya aquí se ve como el jabón está espesándose un poquito. Ya está empezando a espesarse y luego en el proceso lo que sigue es que endurece, cuaja, se solidifica. Con mucho cuidadito lo echamos en los moldes para que no se derrame. Y si se derrama no pasa nada, lo limpiamos.
Entonces aquí la mezcla me dio para 2 jaboncitos, esa era la idea. Entonces, porque para no tener muchos, porque a menos que lo vendas va a ser demasiado, ¿verdad? Tener muchos en casa. Aquí ahora lo que le vamos a rociar es alcohol, 2 pompitas de alcohol, puff, puff, 2 puff con un spraycito. Esto hace que todas las burbujas que estaban en el jabón se quiten, que por cierto quedó bastante burbujeante. Esto hace que esas burbujas se eliminen y el jabón quede bastante sólido. Como les decía que olvidé ponerle la esencia, entonces le estoy agregando unas gotas aquí en el mismo molde inmediatamente cuando le eché la mezcla, y con una cucharita voy a revolverlo con cuidado de no derramarlo, porque al mejor mono se le cae un zapote, dice el dicho, y aquí vemos que todo tiene solución menos la muerte. Entonces nada, le agregamos las gotitas de esencia y lo revolvemos con cuidadito para que ya quede con el aroma a lemongrass o a hierba de limón. Después de esto lo dejamos unos 30 minutos reposar y ya estará sólido. Aquí están mis jaboncitos, como pueden ver. Están en el molde todavía, vean qué bonitos se ven. Están fabulosos. Si tú los quieres guardar para más adelante o para vender, los debes envolver en este papel plástico de cocina adhesivo, plástico adhesivo, que quede hermético. Ahí puedes agregarle cualquier etiqueta con el nombre del jabón. Este sería jabón de pepino, con tu teléfono, en fin, con lo que lleve la información. Este tiene una mariposita y este otro una especie de floral de jardín, y quedó muy sólido, muy bien. Aquí lo estoy desmoldando. Vean que no hay dificultad ninguna. Una vez que se curó el molde, él sale con facilidad. Vean qué bien quedó perfecto, con ese color bien bonito del limón y esas partículas de la cáscara que le dan mayor realce y textura al jabón. Bueno, mis amores, las espero de vuelta por acá por el canal. Espero que tengan un excelente día y nos